Sean bienvenidos a una ponencia de nuestro equipo de trabajo Teamwork con los siguientes ponentes: Moisés Samuel Facundo Bautista, Angélica María Pérez Lemus y Catherine Joana Serranos Torres, donde explicaremos acerca de la estimación de la administración de proyectos. Donde también tenemos nuestra presente agenda de lo que hablaremos en este video. Para empezar, tenemos los objetivos, los conceptos básicos de las gestiones de proyectos. Veremos qué es una estimación de proyectos, sus principios básicos para la estimación y la administración de proyectos. E igual veremos las ventajas, veremos cuáles son y explicaremos cada una de ellas. También veremos las dificultades en el proceso de la estimación, las herramientas para la creación de diagramas que nos favorezcan a la estimación de proyectos, veremos las técnicas que existen para la estimación del tiempo, técnicas para la estimación de costos en administración de proyectos. También abordaremos técnicas para la estimación de esfuerzo en administración de proyectos y también, por último, veremos las técnicas que existen para estimar el tamaño de software. Y para finalizar, veremos las conclusiones y las recomendaciones de nuestro presente proyecto. Tenemos nuestros objetivos, en el objetivo general queremos determinar la estimación en la administración de proyectos a partir del proceso de investigación, la adquisición de conocimientos de la administración, la planificación, la coordinación y el control de actividades y recursos asignados para la ejecución del proyecto. También tenemos 3 objetivos específicos, en el cual el primero queremos identificar las ventajas y las desventajas de las gestiones de proyectos. En el 2, establecer técnicas para hacer más factible, más fácil la gestión de un proyecto. Y el número 3, identificar las dificultades del proceso de estimación, del establecimiento de factores críticos en el éxito y fracaso de un proyecto. Conceptos básicos de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, con el fin de cumplir sus requerimientos. También se puede mencionar que la gestión de proyectos es la disciplina de conocimientos y experiencia que permite planificar, organizar y gestionar proyectos. Esto se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde que inicia hasta que se concluye, con el propósito de alcanzar un objetivo en un plazo de tiempo determinado, para que los proyectos se cumplan satisfactoriamente y hacerlo también de una manera que se pueda controlar y predecir su evolución. ¿Qué es una estimación de proyectos? Una estimación es una predicción basada en un modelo probabilístico, no un modelo determinístico. Es un cálculo aproximado del esfuerzo y el costo que puede tomar completar un proyecto. Este proceso consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios y necesarios para completar las actividades de un proyecto. Entre los costos que están podemos mencionar el personal, material, equipamiento, los servicios, instalaciones, etc. Se dice que es un modelo probabilístico no determinístico porque la estimación de un proyecto es un proceso iterativo, ya que la exactitud de la estimación del costo aumenta según el proyecto avance.
Principios básicos de la estimación en administración de proyectos. Para los principios básicos para la estimación en administración de proyectos podemos mencionar las siguientes fases: estimación del tiempo, estimaciones de costo y estimación de personal requerido. Dentro de estas están unas características que se deben de tomar muy en cuenta. En la estimación del tiempo se definen las tareas, las secuencias de las actividades, se estima la duración de tiempo de cada tarea y se establece un calendario para tener el control de este. En la estimación de costos se planifican los recursos, se estiman los costos que serán necesarios para la ejecución y los presupuestos de financiación de estos costos. En las estimaciones de personal requerido se planifica y se organizan los equipos de trabajo y sobre todo se selecciona el personal requerido. Se toma en cuenta las siguientes fases. La iniciación, se define el proyecto, las metas, los objetivos por alcanzar, los recursos y la fecha en la que se entregará el proyecto. En la planificación se diseña el sistema de trabajo, se definen todas las actividades del proyecto, el usuario final y las necesidades de los negocios, los riesgos que se puedan tener en el proyecto y así también se asignan los recursos necesarios en términos de dinero. En la ejecución, ya cuando se tienen las tareas definidas y quién es el responsable de cada una de estas tareas, cada miembro del equipo empieza a trabajar en dichas tareas, controlando el tiempo y los recursos que utiliza para que todo salga bien según lo planeado. En el control, consiste en los procesos realizados para observar la ejecución del proyecto, para que los problemas puedan identificarse de una forma oportuna y se les pueda dar solución. En el monitoreo se da seguimiento al progreso del proyecto para ver si todo está saliendo según lo planeado. Y en el cierre se finalizan todas las actividades de todos los grupos del proyecto. Se finaliza el proyecto y se cierra el contrato con el cliente. Ok, como dijimos anteriormente que veríamos las ventajas y también veríamos cada una de ellas y explicaríamos también igualmente cada una de estas ventajas, donde tenemos las siguientes: la estimación análoga, la ascendente, la paramétrica y la estimación por valores de PER. Estimación análoga utiliza datos históricos en un proyecto. Es útil para estimar duración, para estimar presupuesto y para estimar tamaño y complejidad. Esta es una técnica rápida, económica, pero también la más imprecisa. Tenemos la estimación ascendente. Consiste en descomponer el trabajo de la actividad en partes menores. Luego, estimar los recursos necesarios de las partes inferiores. Y por último, debemos sumar todos los recursos desde abajo hacia arriba. Esta es muy lenta, es costosa, además requiere bastante información del proyecto para su implementación. Las estimaciones generales son tan buenas como las generadas por modelos más costosos y que consumen más tiempo. Sigue la siguiente, que es la estimación paramétrica. Esta es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. Si se cuenta con buena información histórica de proyectos pasados, se puede obtener estimaciones bastante acertadas. Esta estimación paramétrica es muy lenta, igual es compleja, pero sin embargo es la más precisa.
También tenemos estimación por 3 valores de PER. Esta es una técnica en donde se tienen 3 valores. Número 1, optimista. Número 2, probable. Y número 3, el pesimista. Estas estimaciones se realizan de manera muy sencilla a diferencia de las otras. Veremos las dificultades en el proceso de las estimaciones, donde abordaremos 5 dificultades. La número 1, la información imprecisa acerca del proyecto a estimar. A veces está la dificultad de un alcance funcional, que no hay atributos de calidad. En la número 2, información imprecisa acerca de las capacidades de la organización que se desarrolla el producto. No hay un nivel de madurez, hay inexperiencia del equipo, no se hace a veces una buena distribución del desarrollo, a veces también se tiene problema con la cultura del cliente y también con los datos históricos. 3. Caos en el proceso de desarrollo del producto. A veces hay ausencia de administración de los requerimientos, hay una mala gestión de la configuración, no hay involucramiento de los usuarios, el personal está sin el entrenamiento y sin el conocimiento adecuado, la inexistencia de líneas bases no existe, a veces se hace una planeación muy deficiente y las presiones a veces injustificadas de la gerencia. Como número 4 tenemos la imprecisión del mismo proceso de estimación, en donde la estimación a veces omite actividades como instalaciones, como utilitarios de conversiones de datos. La 5, la estimación muy probablemente estará incorrecta y el costo real estará muy alejado de la realidad. Con esto no se puede estimar proyectos que están bajo procesos fuera de control. También tenemos herramientas para la creación de diagramas, que estas nos ayudan en la estimación de proyectos. Una de ellas es una muy conocida plataforma llamada SoftProject. Este es un software de gestión de proyectos en línea. También hay diagramas de causa y efecto, que estos son diagramas también que se conocen como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescados, y son útiles para identificar las causas de los riesgos. Tenemos diagramas de flujos o sistemas. Estos diagramas muestran cómo se interrelacionan los diferentes elementos de un sistema y el mecanismo de casualidad. También tenemos diagramas de influencia, que estos diagramas son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias casuales, la cronología de eventos y otras relaciones entre variables y los resultados. Y los diagramas matriciales, que son una herramienta para la gestión y el control de calidad que se utiliza para efectuar un análisis. Y ahí tenemos un esquema acerca de los diagramas de afinidad. Tenemos ahí los diagramas de matriciales, los diagramas de causa y efecto y los diagramas de flujo o de sistemas. Ahí tenemos una comparación de ellos. También definiremos las técnicas que existen para la estimación del tiempo en la administración de proyectos. Los procesos de gestión del tiempo de proyecto incluyen lo siguiente: definición de las actividades, establecimiento de la secuencia de las actividades, la estimación de los recursos de las actividades, estimación de la duración de las actividades,
desarrollo del cronograma y control del cronograma. Cada uno de estos procesos puede implicar el esfuerzo de una o más personas o grupos de personas dependiendo la necesidad del proyecto en el cual se esté trabajando. En algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, el establecimiento de la secuencia de las actividades, la estimación de recursos de las actividades, la estimación de duración, el desarrollo, el cronograma, están tan estrechamente vinculados que se considera como un proceso único a ser realizado por una persona en un periodo de tiempo relativamente a veces corto, pero generalmente la experiencia adquirida con el tiempo dicta cuánto se tarda en realizarse una tarea, por lo que se recomienda que la estimación de tiempos se haga en consenso con los miembros del equipo de trabajo que estén realizando el proyecto. Por ejemplo, una serie de reuniones o sesiones de lluvia de ideas en la cual se discuta la razón por la que se debe establecer un tiempo determinado para cada tarea a realizar en el proyecto. Bien, continuando con la temática, ahora se hablará acerca de las técnicas para la estimación de costos en administración de proyectos. Para ello, tenemos una primera técnica que podríamos mencionarlo, juicio de expertos. En este, básicamente, se determinan numerosas variables, en algunos casos como los valores de mano de obra y los servicios, los costos de materiales, insumos y equipamiento, la posible actualización de precios, los factores de riesgo, entre otros. Esto influye de una forma directa en la estimación de costos, asistiendo por la información disponible de proyectos anteriores. En el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno y la información procedente de proyectos similares a anteriores. También se puede utilizar para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Tenemos también el análisis de la reserva, que esto básicamente nos permite o está basado en la incertidumbre para estimar una cantidad adicional al costo que hemos identificado anteriormente, generando como lo que se conoce lo que es una reserva de contingencia. Para esto se debe utilizar cuando la actividad en la cual recae el costo le ha sido identificado algún riesgo. Pues para calcular esta reserva utilizaremos lo que se denomina análisis de valor monetario esperado, por lo cual es necesario que el riesgo haya sido valorado de manera cuantitativa, es decir, que su impacto haya sido estimado en términos de dinero o tiempo. Estamos lo que se menciona el valor monetario esperado, que básicamente es el resultado del producto del impacto, que en este caso es la consecuencia del riesgo en dinero por su probabilidad de concurrencia. También tenemos lo que antes se mencionó, lo de la reserva de contingencia, que esta pues básicamente será calculada a través de una combinación estadística de valores monetarios esperados. Para ello deberíamos combinar adecuadamente todos los sucesos, típicamente con herramientas de simulación de Monte Carlo. Si identificamos un riesgo que eventualmente puede impactar positivamente el proyecto, entonces será un valor negativo y consecuencia disminuye la reserva de contingencia. Pues tenemos lo que son los costos de calidad, que también son considerados por la gestión de calidad. Lo clasificaremos en costos de conformidad y no conformidad. Los primeros pues son aquellos en los cuales de manera cuantificable se incurren para conseguir la calidad, tales como pues acciones relacionadas con la prevención, entrenamientos, información, garantía, pruebas, entre otros. También se denominan costos de prevención por su parte. Los costos de no conformidad podrán ser tanto cuantitativos como cualitativos, pues son aquellos que incurren por no conseguir la calidad en el producto o servicio esperado.
tenemos con el retrabajo, pérdida de imagen, entre otros. Se mencionarán también técnicas para la estimación de refuerzos en el ámbito personal requerido en la administración de proyectos. Pues en esto tenemos lo que son los roles y responsabilidades. Básicamente en eso se enumeran los roles y las responsabilidades necesarias para completar un proyecto. También tenemos la disponibilidad, que en este identifica si el miembro del equipo está disponible para trabajar en el proyecto. Asimismo, lo que son los costos, que verifica si el costo de añadir el miembro al equipo entra dentro del presupuesto establecido. La capacidad, que en este se evalúa si el miembro del equipo cuenta con las competencias necesarias para la realización o la inclusión en el proyecto. Y por último tenemos lo que son unas experiencias. En esto pues se verifica si el miembro del equipo posee la experiencia necesaria para poder llevar a cabo la ejecución de un proyecto. Asimismo, tenemos las técnicas existentes para estimar el tamaño del software en la estimación de proyectos. Para eso podemos mencionar lo que es principalmente el tamaño en la lógica difusa. Esto pues nos indica que tiene un enfoque a utilizar las técnicas aproximadas de razonamiento, que son la piedra angular de la lógica difusa. También está lo que es el tamaño en punto de fusión, que este es el planificador que desarrolla estimaciones de características del dominio de información. El tamaño de componentes estándares. El software se compone de un número de componentes estándares que son genéricos para un área en particular de la aplicación. El tamaño de cambio, pues este tiene su enfoque en la utilización cuando un proyecto comprende la utilización de software existente que se debe modificar de alguna manera como parte de un proyecto. Y así hemos definido técnicas pues que nos ayudan a estimar el tamaño de un proyecto para poderlo llevar a su ejecución. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Pues en nuestras conclusiones como grupo logramos determinar la importancia de la estimación en la administración de proyectos con la aplicación de métodos, técnicas, herramientas y sus estándares en base a las actividades que se realizan para un fin definido. A su vez persiguiendo su objetivo principal de administrar, planificar, coordinar con seguimiento y control todas las actividades y los recursos determinados para lograr la ejecución del proyecto. Esto se logró con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados, cumpliendo los requerimientos y principios básicos. Asimismo, determinamos lo que son las recomendaciones, que en primer lugar hemos definido que se debe de elegir las herramientas para la creación de diagramas que ayuden en la estimación de proyectos. De igual manera, crear un cronograma para identificar las actividades específicas para producir los diferentes productos entregables del proyecto en el tiempo estimado y asimismo estimar los recursos monetarios a la hora de realizar un determinado proyecto. Y por último, pues consideramos que se debe considerar la aplicación de técnicas de estimación para una medición exacta del software, contribuyendo en un tiempo corto sin un costo excesivo. Y es así como el equipo Teamwork da su presentación acerca de la temática establecida. Muchas gracias.